Campo y ciudad. Una mirada particular del ingeniero agrónomo Ernesto Agassi en Info24. Y nos estamos reencontrando con Ernesto Agassi, que nos está contando sobre el último tramo del siglo XIX y todo lo que allí acontecía con Inglaterra, con los aspectos económicos de nuestro país. Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de estar en contacto contigo, Álvaro, y a través tuyo, con la audiencia también, para seguir reflexionando un poco en estas cuestiones que pasaron y que fueron muy importantes, fueron la base o el inicio del desarrollo de la construcción del Estado, ¿no? Un asunto importante que tenemos que agregar a lo que conversábamos hace 15 días son las inversiones que hubieron en nuestro territorio. Porque el Estado había sido importante, habíamos dicho, poniendo orden, fijando los límites, reprimiendo en realidad los alzamientos de los caudillos, ¿no? En realidad el Claro. Estado tenía un ejército con armas modernas, tenía un tren para desplazarse, tenía el telégrafo, tenía cosas importantes como para ordenar el territorio, ¿no? Este, Ahora, en el terreno de las inversiones, ¿no? El problema fue otro, ¿no? Las inversiones, hubieron inversiones para colonización, para el desarrollo de la agricultura, pero fueron poco importantes. En realidad le hicieron bancos, ¿no? Le hicieron bancos que vieron, bancos alemanes, bancos ingleses, que vieron la posibilidad del desarrollo porque teníamos buenos suelos, buen clima, pero lo hacían bancos. Entonces el banco prestaba para que la gente compre la tierra para ganar el banco. ¿No? Así que, por ejemplo, en Nueva Helvecia se hizo el préstamo, se instaló todo, empezó la agricultura, empezó con un entusiasmo bárbaro, vino una seca y chau. No pudieron pagar la cuota y el banco se fundió. Era un banco de Hamburgo. ¿No? O sea, estas cuestiones no tenían un respaldo como para absorber las variaciones de los resultados del negocio, que muchas veces hay en Claro. las empresas, ¿no? Ahora, hubieron inversiones inmobiliarias importantes. La inversión inmobiliaria es distinta que la inversión productiva porque no está sometida a los avatares, digamos, de lo que pasa con los mercados mundiales o lo que pasa con los problemas climáticos. La inversión inmobiliaria es un negocio acá adentro entre nosotros. Lo que no lograron fue desarrollar ciudades, centros poblados, aunque lo quisieron hacer, ¿no? Además, en estas inversiones inmobiliarias fue importante el fenómeno de la inmigración, que nosotros vamos a hablar después a continuación, porque aportaron eh, mucho conocimiento y sobre todo inmigrantes que quedaron en los alrededores de Montevideo, donde estaba el puerto, y las inversiones inmobiliarias importantes fueron en Montevideo, ¿no? Pero no se crearon empresas que pudieran invertir sin el respaldo del Estado, ¿no? Se crearon pueblos, pero en realidad esos pueblos un poco fueron especuladores que se asociaron al gobierno y a los privados, pero no hubo una urbanización. En realidad se hicieron pequeños pueblos a lo largo de la vía del tren que se estaba construyendo, pero no formaron ciudades. Fueron como estaciones del tren agrandadas, ¿no? Claro. Los planes más grandes de estas inversiones fueron la especulación inmobiliaria. Entre 1887 y 1890 se multiplicaron por 8 las transacciones inmobiliarias, en 3 años, por 8, ¿no? Habían 21.000 casas en Montevideo. En 2 años se construyeron 2.000 más. O sea, fue importante y nosotros conocemos esos barrios que tienen los nombres de las personas, ¿no? Ahora, subieron los alquileres, aumentaron los matrimonios en un 50%. O sea, esto tuvo consecuencias en la sociedad, ¿no? Claro. En 3 años, en 1890 y los 3 años anteriores, los matrimonios aumentaron. ¿No? Había la posibilidad de la casa, ¿no? Pero digamos, el intento de la búsqueda de riqueza por parte de los que invertían, ¿no? Produjo una economía que andaba bien en periodos de prosperidad, pero cuando venían problemas no caminaban. En realidad, el barrio Reus, que Reus fue un gran inversor inmobiliario, cuando vinieron años difíciles se fundió, ¿no? Y lo mismo Mirá, pasó con Piria. O sea, claro.
no se consolidó en realidad un panorama de inversiones para el desarrollo urbano. Nosotros hablábamos la vez pasada qué pasó con el agro, qué pasó con la agricultura, Sí, también en el desarrollo urbano nosotros quedamos con cosas alrededor de Montevideo y poco desarrollo de ciudad. También éramos un país chico con pocos pobladores, ¿no? claro. Hubieron empresarios con visión empresarial. Piria era un tipo que tenía una visión impresionante, ¿no? Y Reus, pero no se logró crear un desarrollo, porque no era solo la iniciativa de ellos, era que la economía nuestra permitiera hacer esas cosas, ¿no? Claro. Ahora, el otro fenómeno bien importante en este cuarto de siglo, Álvaro, fue la inmigración. La Ujú. inmigración de tus antepasados y de mis antepasados. ¿No? Claro. Este, en realidad el país estaba cubierto de ganado, pero falto de hombres. Era evidente eso. Todo el mundo lo decía, ¿no? Fue una Claro. oportunidad. Este, Sobre todo vinieron inmigrantes europeos por los problemas que había en Europa. En Italia se estaba consolidando la unión bajo un rey, en España pasaban otras cosas, y acá teníamos todo para lograr un desarrollo. Las cosas, los recursos naturales y el ambiente, y un país nuevo, ¿no? En realidad, la población creció entre 1880 y 1905, mirá que son pocos años, la población creció 31%. Mira, Hoy están los datos de cuántos inmigrantes hubieron en cada año y cuántos emigrantes hubieron y el saldo que te da eso, ¿no? Ahora, ¿de dónde vinieron esos inmigrantes y a dónde fueron? Me parece que son... La mitad de los inmigrantes que vinieron eran italianos. Eso eran mis antepasados. Y un tercio fueron españoles, que son tus antepasados. ¿No? Después vinieron también argentinos y brasileños, pero estos fueron poca cosa, ¿no? Este, ujú, Y vos sabés que en los registros de los inmigrantes, cuando se le tomaban los antecedentes, muchos eran agricultores, ¿no? Mi abuelo era ajá, agricultor. Pero claro, en realidad no tenían medios para organizar emprendimientos agrícolas acá. Quedaban trabajando en lo que podían en los alrededores de Montevideo, ¿no? Mi abuelo fue claro, transportista, se consiguió un carro y una yegua y empezó a traer del puerto cosas que venían. O sea, a trabajar con lo que podían y con lo que conseguían, ¿no? claro. Montevideo y Canelones. En Canelones vinieron muchos españoles, sobre todo, ¿no? Este, y algunos se instalaron en las regiones portuarias del litoral. Hubo una colonia de italianos importante en Salto, también en Paysandú. Esto estuvo unido al trazado de la línea férrea, ¿no? Este, pero la urbanización de la sociedad aumentó, pero en la capital. No hubo Mm, condiciones para que esto, yo estoy dando una pincelada de todo el Uruguay, esto claro, no claro. condujo a una urbanización en el resto del país y a una organización del territorio distinta, ¿no? Pero esto fue importante para el desarrollo del mercado interno, ¿no? Este, Porque la inmigración, el crecimiento urbano, estuvieron correlacionados. La inmigración en la Claro. vuelta, creció la ciudad y entonces hubo un desarrollo de un mercado nuestro, ¿no? Este, en realidad, aquella idea de la Suiza de América tenía un fundamento. Las cartas que estos inmigrantes mandaban a sus parientes, ¿no? Yo tuve Mm, oportunidad de leer las cartas de unos valdenses que primero se habían instalado en Florida, después fueron a Colonia, cómo le mandaban cartas a otros piamonteses que estaban en Europa. Le decían cuánto costaba una vaca, le decían cuánto rendía el trigo, ¿no? Qué herramientas se usaban, y después venían de allá para acá, ¿no? Este, claro. muchos de ellos también traían, hubo algunos que traían algo de capital, ¿no? Y como había habido, después de la Guerra Grande, los precios de la tierra bajaron mucho, Álvaro. Antes de la Guerra Grande, la hectárea de tierra valía 1,50 pesos. Después de la Guerra Grande, la hectárea valía 0,60. Entonces, gente Ah, que traía algo de capital pudo comprar tierras, ¿no? claro. Tierras que después, con lo que daban, se iban agrandando. Los Stirling, que es una familia importante en el departamento de Sí, Río que yo has Negro, mencionado los Stirling, sí. eh, el primer Stirling que vino era carpintero, era ebanista. Y tenía un poco de capital, compró un poco de tierra. Pero la tierra lo que tiene, que vos tenés una hectárea, y esa hectárea con lo que te da, compras otra. Y con lo que te dan 2 hectáreas, después compras cuatro. Y de lo que te dan, porque acordate que vos pones un grano de trigo y de ese grano sale una planta que te da una espiga que tiene
30 granos. O sea, es un rendimiento muy grande, ¿no? Claro. Este, una semilla de maíz te da una planta que tiene varios choclos, pero un choclo tiene 16 hileras, o sea, son en un año pasas de un grano de maíz a cientos de granos de maíz por una planta, ¿no? Ujú. Entonces, esto permitía que el capital se vaya agrandando, y lo mismo con la vaca, con su fecundidad, Claro. ¿no? Al año la vaca te da un ternero. Entonces vos vas a tener la vaca y el ternero. Y al otro año te da otro ternero, ¿no? Entonces, este, realmente, este, estos que vinieron con algo de capital, ¿de dónde venían? Los que tenían algo de capital. Eran los irlandeses, eran franceses, eran italianos, venían de países donde estaba habiendo un desarrollo capitalista. Y acá Claro. había campo, ¿no? Entonces tenían un espíritu empresarial y se creó una nueva clase rural en los que se afincaron en la tierra, que tenían algo de recursos. Y esa clase rural empezó a pujar por hacer las cosas mejor. Ahí se fundó la ARU, ¿no? Ahí Claro. se hizo el Código Rural. Empezaron a Ujú. plantear cosas importantes, vascos, ¿no? Ordoñana fue un vasco increíble las cosas que plantea. La educación, y la educación para la agricultura, ¿no? Empezó las marcas y señales para identificar la propiedad del ganado y el registro. Empezaron las exposiciones, que tuvieron un lío muy grande, las exposiciones con el gobierno, porque sobre fin del siglo hubo una puja entre quién organizaba la exposición. El gobierno quería Claro. organizarlo el gobierno, y los hacendados querían organizarlo. Y un año el gobierno dijo, bueno, muy bien, que fue en 1890 y algo, el gobierno va a organizar la exposición, y la organizó el gobierno. Iba a ser donde ahora está la Plaza de los Bomberos, ¿no? Y se abrió el Ujú. registro. ¿Sabes cuántos animales se registraron para la exposición? Un chivo. Entonces se suspendió, porque los hacendados no mandaron ningún ganado. Y al final se negoció, y hubo una exposición muy grande que se hizo donde ahora está la intendencia, que bueno, la empresa de alumbrado donó 1.000 bombitas y fue el presidente de la República. Y a partir de ahí empezaron las exposiciones como son hoy. Había una puja entre esta nueva clase rural, emprendedora, que hacía las cosas mejor y que fue importante para el desarrollo productivo del Uruguay. En aquel momento, esta clase rural fue muy progresista. Después, Mirá. cuando se adueñó de la tierra, y se adueñó de lo que la tierra da, empezaron otras cosas que después las vamos a ver, ¿no? A mí me parece que esto es importante, porque también hay que ver que en las condiciones de nuestro país, y esto sí que es importante, la clase media, ¿no?, apareció solo en el medio urbano. No hubo clase media en el medio rural. En el medio rural se consolidó un sistema con productores que después tuvieron mucha tierra, y el pobrerío quedó en los pueblos de rata, andando. Y a esto tuvo que hacer enfrentarlo, esta situación la tuvo que enfrentar el siglo XX, que eso es lo que vamos a seguir conversando. Pero me parece que estructuralmente lo que pasó aquí en nuestro país fue muy distinto a lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Nueva Zelanda o lo que pasó en Europa, donde hubo una clase Ujú. media rural. ¿Te acordás que en Nueva Claro. Zelanda nosotros hablábamos de que la tierra para el que la trabaja fue una Mm. consigna de los que combatieron a los grandes propietarios, a los squatters, a los grandes propietarios de ovejas? Se creó una clase media rural de gente que ellos también venían del mundo capitalista, pero eran trabajadores capitalistas, que se Claro. organizaron. Ahí apareció el municipio como lugar donde se discutían las cosas, ¿no? Creo que esto son cosas importantes, porque en nuestras condiciones eso fue distinto. Hubo una clase media rural que empujó por organizar, que fue importante, y hubo una base de inmigrantes que aportaron sobre todo a las áreas más urbanizadas. Yo me parece que con esto nosotros nos queda una pintura de cómo terminó el siglo XIX. Muy Bueno, bien. más adelante empezamos a ver Para ver cómo qué arrancó pasa el siglo. después en el siglo XX. Exactamente, Ujú. Hay exactamente. muchas claves de lo que tú nos has ido contando, de lo que se va a ver después en el siglo XX, seguramente. Y eso lo conocemos porque está más cerca de nosotros. El siglo XX ya Claro. fue el siglo de nuestros padres, y es donde nacimos nosotros. Y donde los oyentes conocen más las cosas. Capaz no tanto el Exacto. principio del siglo XX, donde se hicieron los Mm. cimientos de la casa, pero sí qué le pasó a la casa después. Eso lo veremos entonces en los próximos capítulos, Álvaro. Muy bien, nos reencontramos entonces, Ernesto. Un gran abrazo.
Un abrazo a los oyentes, nos encontramos entonces en 15 días. Info 24, la actualidad que nos mueve.